Vamos de lleno porque ya tenemos en la línea telefónica al diputado federal Fernando Manzanilla, quien vamos a platicar dos temas interesantes: esta iniciativa que ha presentado a favor de las personas con discapacidad y por supuesto no tenemos que dejar a un lado este tema del paquete económico 2021. Diputado, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio, gusto en saludarlos y estar hoy aquí con ustedes. Oiga, diputado, platíquenos de esta iniciativa. ¿Cuántas iniciativas ya lleva, diputado? No, la verdad es que no llevamos el recuento. Muchas veces son puntos de acuerdo, son diferentes las iniciativas a los puntos de acuerdo. Pero hay participación. Sí, hay participación. He de decirte que no soy de los que más, porque fíjate que el PAN y el PRI lo que hacen es que hacen iniciativas grupales, entonces las hace el grupo parlamentario y las firman todos los diputados, entonces ahí sí tienen cientos de iniciativas, pero bueno, muchas veces no las están haciendo ellos mismos, sino son grupales, ¿no? Pero bueno, esta sí es una iniciativa justamente y tiene que ver pues con todo el asunto de la gente con discapacidad. La pandemia está generando enormes retos en los distintos grupos o sectores de la población. Hemos comentado pues lo difícil que está siendo este momento de la pandemia para aquellos que se están quedando sin empleo. Hemos comentado lo complicado que está siendo para los adultos mayores, para las mujeres. Tenemos los niveles más altos, incrementos en la violencia intrafamiliar, pero tengo que decirte que en los recorridos que vengo haciendo por las distintas colonias he identificado que los discapacitados, aquellas personas que sufren con algún tipo de discapacidad, lamentablemente son los más vulnerables entre los vulnerables. Es decir, si de por sí la situación es complicada para todos en este momento, y es complicada para los discapacitados en situaciones normales, pues ahora con la crisis de salud que estamos viviendo, te tengo que decir que son los grupos que he visto que están más discriminados y más excluidos y que están teniendo un mayor impacto, digamos, en términos del ámbito laboral. Nada más para dimensionar un poco el tamaño de esto, te comento que en México hay 7.8 millones de personas con discapacidad, en 2 de cada 10 hogares hay algún discapacitado, y en Puebla tenemos cerca de 360,000, y esto implica o obliga, bueno, pues que tenemos que poner un énfasis especial en ellos. Actualmente la ley ya contempla algunos estímulos de carácter fiscal a las empresas que contraten a personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, sea discapacidad motriz, auditiva, de lenguaje, en fin, de algún tipo, pero lo que hay hasta ahora realmente es insuficiente, considerando este asunto de que pues en esta pandemia realmente los discapacitados han sido los que más se han visto afectados, y por eso la presentación de esta iniciativa esta semana en la Cámara de Diputados, donde lo que presentamos es una reforma del artículo 186 del impuesto sobre la renta, y el objetivo es generar incentivos pues para que por un lado se facilite o haya incentivos fiscales, recursos o deducciones para la contratación, es decir, aquellas empresas que contraten y aquellas empresas que capaciten. Es decir, en primer lugar, que de acuerdo al número de personas contratadas con alguna discapacidad en una empresa, que conforme a ese número sea el porcentaje de deducción o deducibilidad en el impuesto sobre la renta. Ese es el primer tema, y bueno, ahí tenemos una serie de porcentajes dependiendo del número de personas que van sumándose, digamos, en el caso de empresa, y adicionalmente que todos aquellos costos de capacitación y actualización se puedan deducir en un 100% fiscalmente también, cuando son capacitaciones o actualizaciones que van dirigidos también a personas con discapacidad. Esos son algunos pues incentivos, y bueno, pues tiene que ver un poquito con lo que te decía al principio: muchos vulnerados, pero hay vulnerados de los vulnerados, y esos son este segmento de la población. Sí, lamentablemente las oportunidades de trabajo, si para el sector entre comillas normal es difícil, a una persona con una discapacidad o capacidad diferente, como hoy se les conoce, tengan esas opciones, y las políticas públicas y solamente la cuestión de la movilidad es complicado para ellos. Yo creo que es importante estas iniciativas, diputado. Efectivamente, como tú bien dices, de por sí la situación es compleja para todos, de por sí en situaciones normales la situación es compleja para ellos, para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o capacidad diferente.
En este contexto, pues la situación hoy los vuelve vulnerables y hay muchos grupos vulnerables, pero los vuelve ahora sí que los más vulnerables de los vulnerables. Entonces tenemos que enfocarnos, desde luego, en todo y en todos, porque es una situación difícil hoy para todos, pero no debemos de descuidar y tenemos que dar algunos incentivos. Y los únicos incentivos que podemos dar son incentivos de carácter fiscal, justamente para animar a las empresas e incentivar que las empresas puedan contratar a gente que tiene esta condición. Sí, que es lo más importante. Una excelente iniciativa. Esperemos que cause efecto y sea aprobado, por supuesto, por el beneficio de este grupo tan importante. 360,000 en Puebla, ¿ah? 360,000, sí, efectivamente. 2 de cada 10 en promedio en México. En Puebla no tengo el dato exacto, pero será más o menos eso. Uno a veces lo ve lejano, pero no, hay muchísimas casas, muchísimos hogares donde hay alguien discapacitado. Hay muchísimos tipos de discapacidad, no solamente la discapacidad en la movilidad, ¿no? Pero sí es un buen número de gente, un buen número de hogares en México, pues que son impactados por esta realidad. Excelente. Oiga, diputado, aprovechando, usted es licenciado en Economía, ¿cuántos doctorados en Economía? ¿Qué sabe usted de los números y de los dineros? La Cámara de Diputados ya tiene ahí en sus manos este proyecto de este paquete económico 2021. ¿Ya lo están revisando? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su punto de vista, diputado? Mira, recibimos esta semana 3 documentos. Uno es lo que se llama los criterios generales de política económica, donde vienen un poquito, pues, cuáles son las expectativas que tiene el gobierno respecto a distintas variables económicas en el país. Por ejemplo, cuánto piensan que va a crecer, cuál va a ser el precio del petróleo, cuál va a ser, digamos, el estimado que traen en términos del tipo de cambio, en fin, una serie de cuestiones económicas que son un poco como lo que llamamos los economistas los supuestos para construir un escenario de ingresos y de egresos. Ese documento lo acompañan después con la iniciativa de ley de ingresos. Uh-huh. Eso es el cálculo que hace el gobierno de todo el dinero que va a ingresar. Y nosotros en la Cámara tenemos hasta el 20 de octubre para poder autorizar y aprobar una ley de ingresos para que de ahí pase al Senado, y el día 31 de octubre el Senado lo tiene que regresar y nos tiene que ya decir cuál es el monto final aprobado. Una vez que sabemos ese monto final aprobado, viene un tercer documento que nos mandaron ahora, que es el proyecto de presupuesto de egresos, es decir, ese dinero que va a ingresar el país, como si fuera una familia, pues igual un país, uh-huh, ingresa un recurso, cómo lo va a gastar y cuánto va a gastar. Entonces, estamos nosotros analizando eso, vamos a analizarlo y tendremos hasta el día 15 de noviembre para que se pueda aprobar. En principio, ¿qué es lo que estamos viendo en el presupuesto de este año? Pues estamos viendo que será un presupuesto de contracción, es decir, será un presupuesto que será mucho más ajustado de lo que ha sido en otros años, ¿no? Alrededor del 3% por debajo de los ingresos estimados con respecto al año anterior, y también el gasto va a estar por abajo, vamos a tener menos dinero, vamos a tener que gastarlo, digamos, de manera más eficiente, porque va a haber menos dinero también para gastar. Lo que estamos viendo es que lo que el Ejecutivo, el presidente, está mandando es una propuesta en la que se está priorizando mucho sus programas sociales, continúan sus programas sociales, se está priorizando también sus 3 grandes proyectos, el tema de la refinería, el tema del aeropuerto y el tema del tren, y por otro lado está viendo, y eso ya se ha discutido, pues aquí en Puebla, digamos, ha habido ya algunas notas al respecto, hay menos dinero para los estados y los municipios, es decir, más o menos el dinero que va destinado a los proyectos prioritarios, podríamos decir, del presidente, como es el tren, como es el aeropuerto y como es la refinería, más o menos por esos mismos montos, que son alrededor de 100,000 millones de pesos, viene una reducción a los estados y los municipios. Entonces, se ve que los estados y los municipios tendrán menos dinero. En el caso de Puebla, si no recuerdo mal, estamos hablando de alrededor del 4% menos en este presupuesto de lo que tenía en un inicio el presupuesto el año pasado, y bueno, pues eso va a implicar que nos tendremos por un lado que apretar el cinturón, tendremos que ser mucho más eficientes en cómo gastamos el recurso, y también los estados y los municipios van a tener que empezar a ver cómo van cobrando ingresos propios. Ahí hay una gran ventana de oportunidad, te diría yo. Hay muchísimos municipios, particularmente los pequeños, donde pues el impuesto predial, por ejemplo, que es un impuesto importante, no se cobra mal, o se cobra, digamos, a costos, digamos, muy bajos, o simplemente, digamos, no se le pone atención,
porque antes pues los municipios recibían muchos recursos del Estado, de la Federación. Sí. Hoy eso ya no está sucediendo ni va a suceder en el corto plazo. Entonces los estados y los municipios van a tener que ir viendo cómo fortalecer sus impuestos locales, sus haciendas locales y su recaudación local. Eso es lo que seguramente veremos el próximo año, y pues sí, un presupuesto pues más ajustado, y tendremos que ser ahorrativos, tendremos que destinar los recursos a los temas más importantes y no hacer dispendio alguno de los dineros. Oiga, diputado, ¿y si hay posibilidad de todavía modificarlo? ¿Sí se puede? ¿O solamente ustedes como Cámara de Diputados es palomear y ya vámonos a lo que sigue? ¿Sí se logra modificar? Claro, ¿verdad? Esa es la gran... Siempre hay algunas modificaciones. Lo que sí es una realidad, bueno, pues es que en este Congreso lo que tienes es una amplia mayoría de la coalición de Juntos Haremos Historia, que es la coalición de Morena, PTP y ahora el Verde también. Entonces, pues es la coalición que apoya, digamos, al presidente, que apoya las propuestas del presidente, y bueno, pues esta es la propuesta que mandó el presidente. Entonces, seguramente va a tener adiciones, correcciones, seguramente las va a tener, pero tendremos que pensar que lo más probable es que muchos de los temas que ahí vienen, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gasto, pues sean temas que se van a respetar, ¿no? Entonces, así sucedió en los dos últimos presupuestos, y supongo que así sucederá también. Sí, uno de los puntos que también se han manejado a nivel nacional es sobre la posible desaparición de Fortaset en este proyecto del paquete económico. Estaríamos hablando que los municipios estarían dejando de percibir un dinero importante para capacitación, para equipamiento de sus policías municipales, y que de esto de alguna manera, si vivimos un problema de violencia en el país y claro, esta situación de la prevención que inicia desde las policías municipales, ¿no afecta en este sentido que Fortaset desaparezca en este proyecto del paquete económico? Mira, no tengo los datos y no sé, digamos, cuál es el impacto que se está previendo particularmente en Fortaset, pero va un poquito en línea con esto que yo te decía, donde pues la lógica federal está en reducciones de estados y municipios, en ese monto más parecido a lo que llevan los proyectos prioritarios del presidente. Obviamente mucho de la idea de ellos es que pueda el gobierno federal fortalecer mucho los recursos a la Guardia Nacional, a la estrategia federal. Así es. Y que los municipios vayan, pues no sé si sea la palabra correcta, rascándose con sus propias uñas, pero sí que vayan ellos generando sus propias estrategias. Claro, el Fortasec pues es un fondo que ya venía recibiéndose por parte de varios municipios, especialmente los municipios importantes, ¿no? Por ejemplo, Puebla, Tehuacán, y que ayudaba a fortalecer mucho las estrategias puntuales de seguridad. Repito, por eso creo que tenemos que ver primero si pasa así o no pasa así. Desde luego tenemos que defender lo que se pueda, pues porque todo lo que implique la parte local para nosotros es muy importante, más tratándose obviamente del estado de Puebla, pero también los municipios van a tener ya que empezar a ver cómo van a hacerle para suplir las reducciones que en general están teniendo o van a tener los municipios y los estados. Por eso digo, fortalecer la hacienda local, municipal y estatal va a ser pues ya no una opción, sino va a ser una necesidad, porque lo que sí estamos viendo es que de las épocas, y fíjate que esto viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se empezó y se construyó en aquel entonces el ramo 33, que era centralizar mucho gasto federal hacia los municipios, se empezó a fortalecer mucho a los municipios de los estados en términos de dinero. Hoy estamos viendo una postura diferente, el gobierno federal está concentrando mucho del dinero y ya le está dando menos a los estados y a los municipios. Entonces podríamos decir que la época de vacas gordas terminó. El gobierno federal obviamente utilizará esos recursos en todos lados, en los estados y en los municipios también, pero ya no estará bajo el control de los gobernadores y de los presidentes municipales, y tendrá que ver estos niveles de gobierno cómo le hacen pues para generar recursos de otra forma, a través de otras estrategias, pues para financiar otras prioridades que vayan teniendo. Sí, se habla de este recorte para el estado de Puebla de 4.806 millones de pesos, y que el propio gobernador pues lo ha dicho en varias entrevistas que de alguna manera pues sí afectará.
él dice que no van a subir impuestos, pero yo siento que todas las autoridades lo más fácil es subir, incrementar los impuestos. Esperemos que así no sea en Puebla, pero en la cuestión de Puebla, por ejemplo, estábamos viendo que el ramo 28 le bajan los recursos, pero en el ramo 33 se los aumentan. ¿Hay una manera de compensación en este sentido en algunas cosas para no afectar tanto a los estados? Es que eso ya depende del juego que haga el propio Estado, o sea, ahí sí ya depende mucho de la habilidad de los secretarios de finanzas en cómo acaban cuadrando para las necesidades de los estados estas subidas en unos fondos y bajadas en otros. A veces puedes financiar temas a través de una vía y luego la compensas por otra. Uh-huh. Es un tema más bien financiero. Yo creo que a veces no es subir los impuestos, a veces es simplemente cobrar lo que no se cobra adecuadamente, es decir, fiscalizar mejor. A nivel federal, por ejemplo, ha habido una caída en general en la actividad económica y ha habido una caída en los ingresos, pero el gobierno federal no ha perdido tantos ingresos como se hubiera esperado en una crisis como esta, porque ha fiscalizado más, es decir, están siendo ya mucho más objetivos y están exigiendo mucho más de las empresas para